¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto saludarles. Soy el psicólogo César Mendoza y les doy la bienvenida a nuestra sección de los psicólogos de nuestro programa El Ojo Clínico, donde invitamos a profesionales de la salud mental para charlar de temas que pueden ser de su interés. Los invito a que se pongan en contacto comentando este video y nos ayuden a compartirlo para que de esta manera la salud mental esté al alcance de todos. Hoy me encuentro con mi colega, la psicóloga Gabriela Montes Camacho, con quien vamos a platicar acerca de la violencia psicológica, desde una perspectiva humanista y de la psicoterapia corporal en la que es experta, además de ser miembro del Colegio de Psicólogos de Michoacán. Gaby, muy buen día, bienvenida, qué gusto que nos estés acompañando. Buen día, César. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estoy más que lista para compartir este tema. Muchas gracias. Pues yo creo que lo primero sería que puedas compartir a nuestro auditorio algunos conceptos básicos y generales con respecto a la violencia psicológica. ¿Qué es lo que podemos entender con respecto a este tipo de comportamientos para que nos podamos ir ubicando? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Mira, César, la violencia en general podemos definirla como cualquier acto u omisión que se hace de una persona hacia otra con la finalidad de ejercer control principalmente. Entonces, partiendo de esto, podríamos decir que la violencia psicológica o el maltrato psicológico es aquella afectación que se hace directamente a las emociones, al sentir de la persona, ¿sí? Entonces, esta violencia no es algo que se vea como la violencia física, que es algo que podemos ver, y también la violencia psicológica puede ser incluso a veces hasta encubierta o a veces ni siquiera las víctimas pueden darse cuenta de que están sufriendo, la normalizan, vaya. Precisamente para ir identificando estas características vamos a hablar tanto por un lado de quienes ejercen este tipo de comportamiento violento como de las víctimas. Y si te parece vamos a comenzar con los primeros, que nos puedas compartir cuáles pueden ser algunas de las conductas o características particulares que podemos empezar a reconocer o a identificar en aquellas personas que ejercen este tipo de violencia psicológica. Sí, las personas que son violentos emocionalmente, pues generalmente tienen baja autoestima y es una manera de reforzar el, el comportamiento de, pues de superioridad ante una persona que ellos pueden tener como víctimas, vaya. Se suele intentar o hacer que la víctima se sienta intimidada, que sienta culpa, que se sienta desvalorizada y entonces pueda él ejercer, él o ella, porque esta es otra anotación que me gustaría comentar. La violencia no tiene género. Ya por ahí en alguna otra ocasión lo comentábamos, que bien puede ser de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, en el caso de las relaciones de pareja, vaya. Pero también hay violencia en otros ámbitos, ¿sí? Y podemos verlo, por ejemplo, en las escuelas, podemos verlo en el ámbito laboral. Hay jefes que también este, se imponen de una manera violenta y no necesariamente, como decía, ¿no? En una violencia física, sino desde las actitudes que tienen, puede ser prepotencia, puede ser actos donde se les limite, incluso se les dé este tipo de pues omisiones en situaciones donde requieran atención, por ejemplo, también en la familia. Podría ser un caso también cuando se requiere algún cuidado especial, adultos mayores o que tengan alguna discapacidad. Todos estos ámbitos, como podemos ver, son en general en la sociedad, no solamente se limitan a un círculo y pues las personas que ejercen esta violencia también generalmente tienen cierta historia, ciertos rasgos, ¿sí? Como de personalidad y generalmente también son personas que han vivido violencia en su seno familiar, vaya. Las personas que ejercen este tipo de violencia psicológica se dan cuenta de ello y llegan a asumir este tipo de comportamiento de manera consciente y voluntaria. No necesariamente, no pasa siempre que ellos se den cuenta.
generalmente, como lo comentaba ya hace un momento, se normaliza porque vienen justamente de algo, de una historia de violencia, de maltrato, de que en casa es normal, por ejemplo, que existan malos tratos, malas palabras, insultos, y entonces para ellos o ellas es normal que puedan expresarse y conducirse de esa forma, porque así lo aprendieron. Pero también puede ser ya en un grado a lo mejor más extremo, por así decirlo, cuando ya hay una psicopatía, ¿no? Ya que es premeditado, hablemos a lo mejor incluso de asesinos que ya ellos pueden quizás tener este plano, este planteamiento para llevar a sus víctimas a cierto punto, ¿no? De sometimiento, por ejemplo. Y siempre en este caso sucede que llegue a un punto en el que este comportamiento llegue a ser fatal o que puede llegar a presentarse con tanta intensidad que ya es como algo pues complejo, complicado, catastrófico, difícil de poderlo estar sobrellevando, o también pues se puede llegar a manifestar a través de efectos o comportamientos un poco más sutiles, y si es así, como de qué tipo podrían ser. Um, pues no necesariamente tiene que llegar a algo fatal, ¿no? Como, por ejemplo, el asesinato que decía yo hace un momento. Claro que hay casos y los vemos, creo que muy continuamente en las noticias, pero hay una gran cantidad de personas que lo viven, como dices tú, con situaciones muy sutiles o que pasan a ser de lo cotidiano, como el control desde, pongamos el ejemplo, desde la pareja, el decir con quién estás hablando, necesito ver tu celular, quiero revisar tus mensajes. Quizás también puede ser el prohibirle vestirse de tal o cual forma o que no tenga amistades o se acerque a familiares porque a la pareja no le parezca, ¿sí? Y para evitar conflictos, pues la víctima simplemente va cediendo porque se va sintiendo culpable de que el agresor se enoje, de que el agresor pueda reaccionar de tal o cual forma que ella o él puedan ser como la causa de dicho enojo, de dichas reacciones del agresor. Hay un tipo de comportamiento que llega a ser muy común en las relaciones de pareja y que a veces incluso se llega a interpretar como una señal de amor, que son los celos. En este caso, ¿esto también representaría un tipo de violencia psicológica o no entra en esta categoría? Sí, sí entra, César. Fíjate que incluso hay un violentómetro que ha circulado por ahí en las redes desde lo que es las instituciones lo han promovido incluso de violencia, sí, como el grado, vaya, de, de afectación, cómo va subiendo, como de tono, ¿no? Y entonces, pues ahí se pueden ir dando cuenta como de las señales. Y sí, justamente los celos son una señal. Y digo, vaya, no digo que las personas no podamos sentir este sentimiento de sentir celos, pero hasta qué punto, ¿no? Es como darnos cuenta cuando ya es algo que está saliendo fuera de control, ¿sí? Entonces, es algo que creo que todas las personas tenemos que tener en cuenta que hay límites para todo esto. Bien, ahora me gustaría preguntar, una persona que identifica o reconoce en sí misma o que le señalan que está manifestando un comportamiento de violencia, ya sea física, psicológica o del tipo que sea, ¿es posible que pueda cambiar? La persona que está siendo violenta generalmente está obteniendo una ganancia, entonces al obtener una ganancia es más difícil que quiera soltar ese control que está ejerciendo sobre la otra persona, ¿sí? Y no digo que no haya personas o que existan ciertos casos donde sí, evidentemente, se dé cuenta que está afectando, por ejemplo, a su familia y logre hacer algún cambio.
pero generalmente es más la víctima que sufre la violencia quien se mueve, quien hace algo para salir de ese círculo de violencia, porque vamos a recordar que es como un círculo vicioso. Sí hay un momento de tensión, después está lo que es el momento, el acontecimiento de violencia, después hay arrepentimiento y entonces viene nuevamente la reconciliación, ¿no? El típico, lo siento, me voy a cambiar, ya no va a volver a pasar y enseguida pues otra vez está esta fase como de luna de miel se le llama. Entonces es un ciclo que se va repitiendo hasta que no se hace conciencia de que está en este círculo y entonces al hacer dicha conciencia, pues es ahora qué voy a hacer, o sea, sigo en este círculo o pido ayuda, hago algo para salir del maltrato, de este círculo de violencia que estoy viviendo. Entiendo con esto que me dices que entonces una persona que ejerce violencia difícilmente por sí sola o por sí misma tendría la iniciativa o la voluntad de querer cambiar ese comportamiento por estas ganancias que mencionas. Pero sí me gustaría que a lo mejor nos pudieras explicar un poco más cuáles son esas ganancias, ¿no? O sea, porque pues uno se preguntaría, pues, ¿qué gana una persona con ser así? A lo mejor no puede ser tan claro, pero a lo mejor nos puedes explicar un poco más ampliamente este punto. Sí, claro, pues tan solo podríamos decir la otra persona hace lo que yo digo, la otra persona no va a salir con nadie más y me va a tener toda la atención solamente para mí. Cuando yo le pida algo, lo va a hacer porque la tengo bajo control. Eh, no se va a relacionar con personas que yo no quiero que se relacione, porque eso pues es obviamente una inseguridad, ¿no? Que tiene el agresor. No me va a dejar, y se forma una relación de codependencia, ¿sí? Son ejemplos que podría mencionar acerca de esto que me comentas, César. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, vamos a hacer una pausa también para aprovechar que nuestro auditorio pueda hacernos sus comentarios o sus preguntas aquí en esta parte de la sección de nuestro video, para que también podamos estar favoreciendo un poco más sobre el conocimiento y la discusión de este tema que es tan relevante e interesante. Vamos a hacer una breve pausa y en un momento continuamos. Ya estamos de regreso aquí en nuestra sección de los psicólogos de nuestro programa El Ojo Clínico. Nos está acompañando el Colegio de Psicólogos de Michoacán, nuestra colega, la psicóloga Gabriela Montes, con quien estamos hablando acerca del tema de la violencia psicológica. En nuestra primera sección estuvimos ahondando un poco más acerca de las personas que son quienes ejercen ese tipo de violencia. Ahora me gustaría que pudiéramos hablar un poco acerca de la otra parte, de las víctimas. ¿Qué tipo de conductas o de comportamientos podemos estar identificando o reconociendo en quienes asumen este tipo de rol? Sí, mira, fíjate que es bastante usual que la persona que está siendo víctima no reconozca inmediatamente este maltrato, sí, esta violencia. Se puede incluso preguntar que si eso que está viviendo lo está provocando, si está exagerando, si está incluso de esta forma justificando la agresión, ¿sí? La violencia, el maltrato que está siendo ejercido sobre de ella o de él. Entonces, muchas veces en el intento de explicar, de querer saber por qué está pasando, si es realmente esta exageración de ella o de él, suele mostrar culpa. Entonces, por ejemplo, hay reacciones como, mmm, estás viendo cómo me pongo por tu culpa, y entonces ella o él dice, ay, sí es cierto, quizás si yo me portara de una manera distinta, él o ella no se portaría así conmigo, ¿sí? Más tarde probablemente se puede ya convencer de que sí, ese es su problema y que lo mejor muchas veces es no decir nada de esta situación porque puede empeorar, y entonces al final pues lo que termina haciendo es aceptando este maltrato, ¿sí? La relación entonces pues eh, se convierte en esta relación de codependencia, como comúnmente luego suele llamarse ahora, ¿no? Las relaciones tóxicas. Y bueno, esta persona que está recibiendo la violencia en, es, es una persona que puede pedir la ayuda,
pero que muchas veces el miedo, quizás por enfrentar al agresor, por hacer un cambio, por no saber qué hacer, se queda en esa relación, ¿no? Pensemos el ejemplo de muchas parejas, de relaciones, de matrimonios que generalmente se daban un poco más años atrás, que no digo que en la actualidad no existan, pero el típico eh, dicho que se mencionaba, ¿no? Como esta es mi cruz, o así lo elegí, me casé hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y es aceptar esto, aceptar esta relación, aceptar quedarse ahí, pase lo que pase, cualquier tipo de maltrato, sea feliz, infeliz o como sea, pero quedarse en una relación de por vida. Imaginemos el sufrimiento también de la persona que está recibiendo el maltrato al no poder a lo mejor encontrar las herramientas, el apoyo que requiere para salir de esa relación. Bueno, principalmente si se llega a identificar o a percibir que la violencia de tipo psicológico está como un poco más presente en las relaciones de pareja o en las relaciones entre esposos o en las relaciones entre dos personas en general. Pero también mencionabas en el primer bloque que el tipo de violencia psicológica también se puede dar en otros ámbitos que no son solamente el de las relaciones de pareja, sino que también en la familia, en el trabajo, en la escuela. En este caso, por ejemplo, ¿quiénes son estos actores que pueden ser las víctimas en esos otros contextos? Sí, el agresor, por ejemplo, en la escuela es el típico bravucón, ¿no? Que obviamente también trae una historia, también trae ciertas situaciones que ha venido aprendiendo desde casa y las pone, las lleva hacia la escuela. Y entonces son los compañeros, vaya, del salón. Pero también incluso hay maestros que en la actualidad pueden llegar a tener ciertas características y comportamientos que pueden afectar a los alumnos. Y recordemos también hace a lo mejor algunos años que había maestros donde pues ejercían la violencia física, ¿no? Con golpes que decían que con la tablita les pegaban y situaciones de estas en el ámbito escolar. En el ámbito laboral, pues los jefes, ¿no? El intimidar a lo mejor con ciertas reglas, con ciertas situaciones donde eh, el trabajador muchas veces se aguanta, por así decirlo, a que necesita el trabajo y que a lo mejor se está hasta sobre explotando al trabajador para que realice más actividades de las que le corresponden en su labor. O por ejemplo en la familia, como lo decía, pues también hay, no necesariamente es entre la pareja, sino también hacia los hijos o incluso hijos hacia los padres ya cuando son adultos mayores, ¿no? Este descuido que comentaba, a lo mejor este, no atenderles en sus necesidades básicas. Entonces, el, el tener conciencia de que la violencia puede ser en cualquier ámbito y que muchas veces la normalizamos y que no tiene género es algo que podemos ver día a día y estar muy alertas. Y me gustaría también aquí agregar otra situación que es el maltrato a los hombres, porque generalmente hay más ayuda, más apoyos, más apertura a hablar de la violencia hacia las mujeres, pero creo que tú que también trabajas más con los hombres, César, pues nos podemos dar cuenta de que sí hay también esta situación, ¿no? De que las mujeres también son violentas, las mujeres también ejercen este control hacia sus parejas, volviendo al tema de pareja, ¿verdad? Así es decir, yo creo que tienes mucha razón en ese sentido, en el que las manifestaciones o expresiones de violencia de cualquier tipo se dan tanto en uno como en otro. En el caso de la violencia psicológica, creo que está como muy pareja la situación, ¿no? En la manera en cómo se llegan a manifestar. También lo que es una realidad es de que posiblemente también tengamos esta condición en la que ya la violencia física, por diferente tipo de factores, sí es posiblemente más común, ¿no? En el caso de los varones hacia las mujeres o en general, ¿no? Hacia otras personas o incluso hasta entre ellos y
hacia ellos mismos, ¿no? También eso es algo que se manifiesta de una manera también muy, muy frecuente y muy contundente. Ahora, hablando de este punto en el que mencionabas también de la violencia que se da en el ambiente laboral, aquí hay una condición que diferencia de la relación con otras personas en otros ámbitos, porque acá hay un contrato de por medio. Bueno, eso es lo que se esperaría que hubiera, ¿no? Entre la relación patrón y empleado, que siempre hubiera ahí mediando un contrato. Y esto aparentemente es algo que justifica la manera de cómo un empleado se llega a someter a cualquier tipo de actividad, labor que le asigne su patrón o su jefe o su gerente, ¿no? Es una justificación en realidad el hecho de tener ese tipo de contrato y nosotros dar ese permiso o ese acceder a ese tipo de condiciones para que entonces se pueda aceptar o se pueda tolerar más este tipo de violencia psicológica. Sí, claro, está, incluso pues manifestado desde el punto cuando están haciendo el reclutamiento, ¿no? De los candidatos, cuando, ¿quién no ha visto en varios anuncios donde ofertan estas vacantes que dicen pues que te requieren con alta tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, lo que se dice por ahí, pues ya está entredicho, ¿no? Que va a ser así, va a estar bajo estrés el trabajador y pues sí, aceptar o no, someterse a dichas condiciones, como lo comentabas, ¿no, César? ¿Hay algún tipo de noción o idea que llegan a tener algunas personas con respecto a que estos individuos o quienes ejercen un tipo de violencia, pues solamente es cuestión de esperar a que cambien para que entonces ya las cosas mejoren y las cosas puedan estar pues mejor para ellos también? ¿Esto es algo, una expectativa real que se pueda llegar a aplicar? ¿O qué opciones o qué alternativas pueden tener a su alcance para que de manera más efectiva realmente pueda haber un cambio en sus vidas? No, César, creo que no es real el estar esperando, porque eso sí es real, ¿no? Es como una expectativa, es de estar esperando que el otro cambie, ¿sí? Ese es el típico, la típica frase de no, es que ahora van a cambiar las cosas porque ya hablé con él o con ella, volviendo a esto de pareja, que es lo más común, o porque ya nos vamos a casar y ya cuando nos casemos todo va a ser diferente, o cuando tengamos hijos y seguir esperando como por arte de magia que con ese evento, con una situación específica haya exista este cambio en la otra persona. Entonces no depende del otro, es como lo que podemos ver en terapia, ¿no? No llega uno como paciente o no llegan los pacientes o consultantes a culpar a los demás o a tratar de cambiar el mundo, sino a tomar conciencia y responsabilidad de sí mismos y desde ahí partir, desde ahí generar el cambio, César. Bien, entonces de manera concreta o específica, ¿qué es lo que sí pueden hacer? ¿Qué es lo que sí está a su alcance? ¿O cuáles serían las primeras acciones o los primeros pasos que podrían emprender o llevar a cabo para comenzar a obtener un cambio? Primero y antes que nada, darse cuenta de esos focos rojos, ¿no? De esa sensación de incomodidad, de esa sensación de que algo no está bien, de que no es correcto, de que está sobrepasando mis propios límites, por así verlo, ¿no? Estoy en una relación de pareja y estoy viendo que me siento incómoda o incómodo cuando me pregunta si puede acceder, por ejemplo, a mis contraseñas de mis redes, de mi teléfono, etcétera. Y entonces, ya al darse cuenta de estas señales, decir, ok, entonces, ¿qué quiero hacer con esto? No me estoy sintiendo bien. Y empezar a buscar apoyo si por ella misma no puede poner un límite, si no puede, por ejemplo, terminar esa relación o hablar asertivamente para solucionar el conflicto. Y entonces, si no puede, pues generalmente es pedir apoyo a un profesional, en este caso, pues hacia un proceso psicoterapéutico, y si no, pues generalmente acudimos o acuden
las personas al primer círculo, ¿no? Lo que es la familia, quizás, o amistades, pero pues obviamente que este círculo cercano pues no va a ser igual de objetivo, ¿sí? Como lo es ya en una psicoterapia. Y si no hubiera esta posibilidad de acercarse a la psicoterapia, hay instituciones también, César, especializadas justamente para, para trabajar o tratar este tipo de casos de violencia. En donde no solamente reciben acompañamiento de apoyo psicológico, sino también legal, ¿no? Que es otro punto que dependiendo también de la intensidad del conflicto, de la situación, pues es bastante necesario a veces también acudir a él, ¿no? Sí, claro, porque ya hay situaciones que ya sobrepasan, ¿no? Como lo comentaba hace un momento acerca del violentómetro, por ejemplo, lo tengo por aquí a la mano. Dice que inicia, por ejemplo, con bromas hirientes, con chantajear, mentir, engañar, ignorar, hacer la ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar. Y va subiendo de tono, ¿no? Ya está como en el área roja, donde dice amenazar, forzar a una relación sexual, violar, asesinar, etcétera, ¿no? Entonces, si ya va llegando como a este punto rojo, si ya vas viendo que esto se está saliendo de control, pues hay estas instituciones como el Centro de Justicia para las Mujeres, lo que es Indesol, Vive sin Violencia, hablando específicamente aquí en Morelia, ¿verdad? Y hay instituciones que van y hacen algo al respecto, ¿no? Con esta violencia, sí, en este tema. Sí, además de las agencias del Ministerio Público y pues la Fiscalía, ¿no? Que es lo que tenemos aquí también accesible. Gaby, Así para es. ir cerrando y finalizar este tema, ¿habrá algún otro punto que nos quieras compartir? Que a lo mejor se nos haya escapado un poco de vista, pero que consideres que también es importante o relevante el que podamos tocarlo en esta entrevista. Um, Creo que es importante recalcar nuevamente esta parte de que los hombres también este, puedan acercarse a tomar o a pedir esta ayuda. Sé que es más complicado por quizás el aprendizaje que se tiene, por la cultura de que cómo va a estar recibiendo, por ejemplo, un maltrato, ya sea físico, psicológico, por parte de la mujer, de tu pareja. Pero sí pasa y no lo hacen porque son diferentes motivos que no lo hacen los hombres. Por ejemplo, se sienten avergonzados, ¿sí? Pueden tener una dificultad para llegar a estas instituciones que acabamos de mencionar, porque muchas veces no les creen. Yo conozco casos que han ido y dicen, no, o sea, este, a ver, demuéstramelo o cómo me lo vas a demostrar. A veces también niegan el problema, sí, es como, no, pues, ¿cómo voy a estar viviendo eso? No es cierto. O incluso ya en el caso también de algunos hombres que tienen orientación homosexual, pues también es tener que reconocer en público, ¿sí? Esta identidad y entonces prefieren aguantar o no exponer este tema. Es complejo, pero creo que es necesario que los hombres también se reconozcan, acepten que están en esta situación y puedan pedir esta ayuda, César. Muy bien, muchísimas gracias Gaby por tu acompañamiento y por todo lo que nos has compartido desde tu labor y experiencia profesional. Si alguien en nuestro auditorio tuviera el interés de ponerse en contacto contigo para tratar este o algún otro tema en donde también requieran algún tipo de proceso o de iniciar algún tipo de terapia, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles serían las formas de ponerse en contacto contigo? Les dejo por aquí mi número de teléfono, ahí me pueden contactar vía WhatsApp en el 4431-583207 o bien en mis redes sociales, me encuentran en Facebook e Instagram como SIC Montes o en mi página Psicología Ser Integral, César. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, amigas y amigos, así es como llegamos al final de nuestro programa de la serie de los psicólogos. Les invito a que sigan estando al pendiente de nuestras transmisiones, que comenten este video y nos ayuden a compartirlo para lograr nuestro objetivo de que la salud mental esté al alcance de todos. Soy el psicólogo César Mendoza, espero que sigan pasando un excelente día y recuerden que si desean salud física, mental y emocional, con un psicólogo deben consultar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.